Hola, les saluda Josué de la Academia Costarricense de Estudios Nórdicos Tradicionales. Hoy tenemos el gusto de presentar a un invitado cuya vida está profundamente entrelazada con la tradición espiritual, la naturaleza y la historia viva del pueblo Sami. Jungles Svoni creció en uno de los distritos de pastoreo de renos más aislados y tradicionales del norte de Sápmi, a más de 200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, en una región sin carreteras ni electricidad, donde su familia migra con los renos siguiendo los ciclos naturales de la tierra. Desde la infancia supo que su camino sería el del Noaidi o el chamán Sami, transformarse en la caza, la pesca y la vida en estrecha relación con la naturaleza ártica. Viajó hacia la Amazonia, donde pasó 7 años estudiando chamanismo y trabajando posteriormente como chamán, recuperando conocimientos espirituales que habían sido perseguidos y prohibidos en Sápmi durante más de 400 años de colonización. Su recorrido culminó en un proceso legal histórico en Suecia, convirtiéndose en el primer chamán Sami en ganar un caso contra un estado colonizador, defendiendo el derecho a aprender directamente de la naturaleza y a practicar una espiritualidad indígena ancestral. Jungle, gracias por estar con nosotros hoy y compartir tu tiempo y tu experiencia. Gracias por invitarme. Para las personas que gustan de aprender de la cultura Sami, podemos empezar tal vez desde lo más básico. Jungle, ¿podrías darnos como una pincelada? ¿Quiénes son los Sami y en qué parte del mundo viven? Somos un pueblo indígena y venimos originalmente de Mongolia, cuando la última edad de hielo estaba retrocediendo. Entonces los renos siguieron el hielo y nosotros seguimos los renos. Y así lleguemos aquí a Sápmi, que está alocado donde la península Escandinavia y la península Kola se encuentran. Y, eh, los cuatro países, Noruega, Suecia y Finlandia y Rusia, han empezado a colonizar nuestro territorio. Oh, ok, ok. ¿Y este tipo esta colonización, cuántos años lleva tomando lugar? Hace 500 años empezó esa colonización. Oh, hace mucho ya. Ok. Mm. Mm, Bueno, pero ujú. nosotros lleguemos aquí hace unos 10.000 años. 10.000. Ok. Wow. Muchos, muchos, muchos. Eh, Ahora, tengo una pregunta. Si una persona, porque me ha pasado mucho, que yo digo la palabra Sami, ¿sabes qué son los Sami? Y no saben. Si una persona nunca ha oído hablar de este pueblo, ¿cómo describirías con palabras simples el territorio donde creciste y el tipo de vida que se lleva ahí? Es la parte más al norte de Europa y la parte más intacta. Como la mayoría de Europa está muy impactado por humanos. Hay carreteras y ciudades y monocultura y ese tipo de cosas. Mientras en Sápmi es mayormente naturaleza silvestre y la mayoría del Sápmi está situado al norte del Círculo Polar. Ok. Y Ujú. bueno, y aquí lo que somos más conocidos por es la cuidanza de renos. Ujú. Ok. ¿Y qué tan diferente es la vida silvestre
en Escandinavia principal o en la parte principal de Escandinavia y la parte polar, la vida silvestre es muy diferente. ¿En dónde? En, En los territorios Sami, la fauna es muy ya, diferente en ya. Escandinavia. Bueno, como qué tipo de animales tenemos y ¿Sí? eso. Ya, sí, tenemos alces y osos y linces, glutones, liebres, zorros y diferentes pájaros. Uno de ellos, el más importante para nosotros, predisnival, es blanco en invierno y café en verano. Y es uno de pocos pájaros que tiene los pies cubiertos de plumas por el frío ártico. Ok. Y bueno, y los renos, pero los renos no cuentan, porque renos son animales domesticados, Mm, aunque no lo saben ellos mismos. ok. Mm, Digo, por ejemplo, mm, vacas, ellos sí saben que son domesticados, porque ujú, vacas tendría dificultad de sobrevivir sin humanos, porque han convivido con humanos por tanto tiempo, pero renos mayormente no tienen idea de que son domesticados. muy interesante. Ok. Mm, es un dato que no todo el mundo conoce. Es un dato bastante bueno. Ahora, tengo una pregunta. Porque en Costa Rica es un país tropical, ¿verdad? La naturaleza es abundante y el clima es relativamente estable. ¿Qué significa para ti crecer en el Ártico y depender del frío o la nieve o las estaciones para sobrevivir? Eh, bueno, eso es difícil de decir realmente, como Ujú, eso es mi origen, ujú, pero cuando he vivido en otros sitios, cuando he ujú, vivido en sitios tropicales, ujú, lo que para mí ha sido muy extraño es esto que cada día eh, es igual que el otro. Es ujú, que el sol sube y baja a la misma hora cada día y el ujú, tiempo es más o menos el mismo. Aquí eso no pasa nunca, porque el sol nunca toma el mismo camino dos veces. Eh, ujú, por ejemplo, aquí donde vivo ahora, un poquito más al norte de donde soy, ujú, eh, hay sol de medianoche alrededor de 2 meses y medio o 3 meses por ahí. ujú, Y durante medio invierno el sol no sube en total del horizonte. Ya es como hace una semana, hace 10 días, algo así. Fue la ujú. primera vez que vimos el sol este año. Oh, ok. Así que aquí hay una dinámica constante en el año. Ujú, Todo cambia. Y, por ejemplo, en, en una ciudad, ahí es como una burbuja artificial y cómo funciona la cosa ahí es decidido, es por decisiones de humanos. mm, Pero en la vida tradicional aquí muy poco es según decisión humana. En mm, cambio, aquí se mira a la naturaleza y la naturaleza te da indicaciones a qué debes de hacer en este momento. mm, Como por ejemplo en, en verano, entonces estamos pescando ujú, porque a cazar o carnear renos no es una buena idea porque es difícil preservar tanta carne como hace calor en verano. ujú, Y además los animales están flacos desde el invierno y los pieles están malos
y también necesitan tiempo para criar sus propias familias. Y de ahí, en otoño, cuando llegan noches con escarcha, ya Ujú, es un signo de que empezar a cazar y luego los lagos y los ríos se van a congelar, así que los peces van a estar bajo hielo. ujú, Y, y así va todo el año. Y, por ejemplo, cuando hay que cortar leña, también hay como una época del año que ujú. indica que ahora es el momento para eso. Claro. Y yo creo que eso, como has mencionado en otras entrevistas, eso crea una conexión espiritual. O no es correcto, que eso crea una conexión espiritual con los animales, con el hielo, con la Sí, naturaleza. Eh, sí, claro, ujú, porque la conexión con la naturaleza es una cosa muy espiritual ujú, y otra palabra para eso es chamanismo. ujú, Así que, y como aquí en la cuidanza de renos, bueno, por lo menos hasta hace muy poco, eh, para tener éxito en eso, eso se trata de tu habilidad de interpretar los signos que la naturaleza te da. Eh, Así que eso es como el núcleo de toda la vida, es eso de entender lo que la naturaleza te está diciendo. ujú. ¿Y cómo crees que alguien que le gusta la espiritualidad, pero nunca ha tenido esa oportunidad de tener ese acercamiento, podría empezar? ¿Consideras que eh, estar en contacto con la naturaleza, qué sé yo, salir de la casa, tal vez, ir a los bosques? ¿Crees que este tipo de cosas puede ayudar a establecer una conexión? Porque nosotros no cazamos, mucha gente no tiene que comprar las cosas en supermercado, no tienen que depender de esto, pero sí tienen una conexión espiritual, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, todo es como a qué nivel uno quiere llegar, Ujú, porque eh, como la clave para llegar a un nivel más profundo de conexión es a tener una interacción con la naturaleza. ujú, Porque una cosa es observar la naturaleza, ujú. pero llega a ser muy diferente cuando empiezas a interactuar con la naturaleza. Y si no cazas o pescas, puede ser a través de cosechas y cultivar y ese tipo de cosas, pero es justamente eso, de hacer algo más que observar. Sí, tiene que haber algo que te lleve a conectar, como dices, como eh, agricultura, tal vez, dices Sí. que. Ujú, 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 ujú. Ok, en el contexto, y me corriges, perdón por decirlo mal, no ID, la Ujú. chamán, qué explicarías a la audiencia qué es un no ID o chamán, Sami? Bueno, eso sería lo mismo en cualquier lado Ujú. que estés en el mundo. Oh, ok. Eh, pero como las características más importantes de un chamán o un trabajo chamánico tiene que ver con un tipo de conciencia alterado, el trance, a Ujú. entrar a un trance. Y eso de interactuar con espíritus y con cosas que están escondidos para mucha gente. Sí, ok. Es diferente, no importa el lugar, al final la figura del chamán es muy parecido.
Eh, Sí, porque hay las mismas leyes naturales por todos Ujú. lados, así que donde sea en este planeta realmente es lo mismo. Ok. Ahora hay algo que nos parece muy interesante acá en Costa Rica y es el valor que le dan los Sami o la cultura Sami al reno. Eh, ¿Sabemos por qué es un animal tan importante? Y te lo pregunto porque acá no tenemos como algún animal específico eh, al que no sea tan importante, porque el reno se podría decir que es algo sagrado, Jungle, para Sí, Sam. sí, sí. Mm, ujú, Sí, la cosa es que en sitios tropicales ujú. o no tienen que ser ni tropicales, pero digamos no árticos. Sí. Entonces hay una multitud de especies de Ujú, todo, de plantas y de animales y así. Mientras aquí en el Ártico, entonces no hay tantas especies. Y reno es lo que alimenta todo en el Ártico realmente. Es la sangre que mantiene el cuerpo ártico en vivo. ujú. Porque, bueno, nosotros comemos los renos y los lobos, los glotones, los linces, los osos, los águilas, ellos cazan renos. Pero además, muchísimo más tipos de pájaros están comiendo los renos muertos y los Ujú. zorros. Así que el reno realmente es el pilar que mantiene la vida, que sin renos no habría vida. Y una Y, y- perdón. y hasta que he escuchado que el tema más común en canciones en el mundo es amor. Y hay dos excepciones, y es Mongolia y aquí. Ujú, Porque ujú. en Mongolia es caballos y aquí es renos, porque si no hay renos, no hay vida y entonces no hay amor. Así que Oh, reno es lo más importante. wow. Am, y me imagino que el reno también tiene una posición importante en la mitología, Sami. O, Sí, también, sí, sí. ujú, Sí, es que todo tiene que ver con renos, como no es solo comida, también es los pieles se utiliza para ropa, no tanto ahora como en los tiempos antiguos, pero todavía un poco. Y los cuernos se puede utilizar para muchos tipos de artesanías, como cuchillos y ya, un montón de cosas. oh, Y, y bueno, en la mitología sí, y también transporta ujú, antiguamente. Ahora no, porque ahora hay moto de nieves. ujú, Pero antes de que llegaran los motonieves, entonces renos eran muy importantes para el transporte. Y en la mitología y en el chamanismo hay eso de viajar entre diferentes dimensiones y planos, ujú. diferentes tipos de realidades, es algo muy central en el chamanismo. Y como el reno ha sido nuestro modo de transporte para milenios. Entonces aparece ahí en la mitología también como un medio de transporte. Qué increíble porque es muy diferente. Aquí yo veo que las religiones o la mitología refleja el estilo de vida de la cultura, las necesidades que tenga o el modo de sobrevivencia se refleja en la mitología. Aquí es súper diferente. Los pueblos indígenas tenían a un singular Dios, pero no es obviamente el Dios cristiano, sino que era un Dios encima
de como jerarquía, ¿verdad? No se veía así como lo ves. Es muy interesante eso que dices. Mm, entonces, yo tal vez me pueda imaginar que los renos es algo que ustedes evitan cazar en las épocas. No. Los renos nunca se cazan. Mm. Renos son animales domesticados. Sería como cazar ovejas Ah, sí. o vacas. Oh, claro que no. Ujú. Ok, ahora, eh, he visto en otras entrevistas algo que me ha fascinado, fascinado, y es que mencionas algo de el yoik. El yoik es Ujú. un tipo de música, canto de los pueblos Sami. Es lo que yo entiendo. Tal vez nos puedas explicar un poco a la audiencia qué es yoik. Sí, sí, es una técnica vocal Ujú, y eh, la diferencia entre canto y yoik. Eh, en canto hay una cadena de palabras, así que una canción cuenta una historia. Puede ser sobre un evento, una persona, una planta, una montaña, animal, lo que sea. ujú, Mientras, así que se puede cantar sobre cualquier cosa, pero yoik no se puede cantar, no se puede yoikear sobre nada, ujú, pero se puede yoikear cualquier cosa, porque yoik, por ejemplo, no necesita tener palabras, muchos yoik no tiene palabras, y si tiene palabras, son unos pocos palabras que están como medio escondidos ujú, ahí en el yoik. Así que es una forma de canalizar algo en la naturaleza. Es como, por ejemplo, se puede pintar una flor, pero no se puede pintar sobre una flor. Y se puede cantar sobre una flor, pero no se puede yoiquear sobre una flor, pero se puede yoiquear la flor. ujú, Y en la Amazonas, ahí tienen Icaro, las canciones que utilizan en las ceremonias de ayahuasca. Y Icaro es lo mismo que yoik. Por eso el yoik fue prohibido cuando empezó la colonización, porque prohibieron el chamanismo y el yoik es, yo diría, en el centro del chamanismo y por eso fue prohibido. Y, porque es bastante universal o en muchas partes es así que se utiliza la voz para canalizar fuerzas de la naturaleza. Eso se escucha un poco similar aquí en Costa Rica con los Bribri indígenas, las tribus indígenas Bribri Cabécar que utilizan algo que se llama dulé, dulé o duletie, que son como para invocar, curar o conectar con la naturaleza. Al final de cuentas, yo creo que esta gran franja hasta el sur tiene similitudes eh, entre Sí, sí. Sí. Ujú, sí, probablemente es igual. Yo creo que esta técnica ha sido usado por toda la gente en todo el planeta. Es ujú, simplemente que muchas culturas lo han olvidado. ujú. Eso es una gran lástima. Ujú. Eso lo considero triste. Sí, muy bueno, excelente. Bastante información. Y tal vez para concluir esta entrevista tan interesante. Mm, ¿Vos qué crees después de siglos de prohibiciones, de colonización y rupturas? ¿Qué significa para ti
en la donde vives, ser no ID y mantener esta forma de conocimiento, a Mm, pesar de tantas prohibiciones. ya, sí, no significa nada diferente que hace 10.000 años. Ujú, ok. Eh, bueno, yo creo que sí se puede decir que hoy en día se Ujú, nota que hay un interés creciendo del chamanismo y eso creo que es fundamental que pase, porque sin chamanismo no creo que habrá vida. sí. Ujú. Da mucha vida Por- a las Porque personas. Ujú, ya se puede decir que lo que es chamanismo se puede decir como el viento. El viento estaba aquí antes de nosotros, humanos. ujú, Pero lo que inventamos nosotros, humanos, ujú, era cómo utilizar el viento para hacer un barco de velas, por ejemplo. ujú, Y así es con chamanismo, que la fuerza que está en el chamanismo, eso estaba aquí antes que nosotros. Y es ujú, una fuerza que es parte del universo y de la vida. Y si olvidamos eso, entonces no creo que habrá más vida. ujú. Sí, es muy importante. Y para concluir la entrevista, Jungle, me gustaría como preguntarte, ¿cuál crees que es el mayor reto para las culturas Sami hoy en día? Va, a lo que me refiero es respecto a los países de Escandinavia. Si ustedes tienen algún reto Y como pueblo. Ujú, sí, es la pérdida y destrucción de terreno, mm, porque ya, eh, la cultura no puede sobrevivir si no hay terreno. mm, Y eso ujú. está rápidamente desapareciendo ahora. Y eso afecta a los venados, perdón, a los Los renos. renos. Sí. Sí, 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 eso afecta mucho. Así Mm, que, y, y- y también, ya, una cosa es las cosas físicas como carreteras, minas, ujú, parques de molinos de viento y resorts de esquí y ciudades y esas cosas. La otra es el cambio de clima. mm, ok. Y ambas cosas están muy peligrosas ahora. Ok. Y eso los fuerzan a ustedes a migrar, a tener que, no. No, es que no es ningún sitio donde se puede migrar Oh, cuando pasa esto. Así que por cada incisión en la tierra, ujú, eso es perdido. Y ujú, puede ser que es más terreno perdido porque si no se puede migrar, por ejemplo, porque migramos siempre. Y si ujú, hay un obstáculo en la migración, eso puede hacer destruir una zona mucho más grande para eso. mm, ujú, ujú. Es una situación complicada a veces. Sí. Sí, es Mm, muy, no sé si es tan complicado, es muy mm, simple, pero es muy peligroso porque no está parando. ujú, 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 ujú. Ok, ok, excelente. Es una buena información para que la gente también lo conozca, sepa, porque realmente no es algo que tengamos a mano, no sabemos aquí en Ujú. Costa Rica. Em, bueno, Jungle, agradezco tu tiempo, me ha encantado esta entrevista, la información tan valiosa y por compartir tus reflexiones. Ha sido un verdadero placer tenerte acá.
Muchas gracias.